estamos en contacto con Emilio Maldonado, director de Pride Connection y socio implementador de Equidad CL en Chile, para hablar de unas cifras, no sé si cifras, pero resultados muy interesantes sobre lo que implica trabajar en nuestro país respecto a los talentos LGBTI. Me imagino, ahí nos puede aclarar Emilio todo esto. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Todo bien? Emilio, ¿qué tal? ¿Todo bien por acá? ¿Y ustedes? Aquí, queriendo entender más claro, de esto de la equidad CL, cuéntame, ¿es muy difícil ser parte de la comunidad LGTBI más y buscar pega en nuestro país? Es buena pregunta y la verdad es que sí, es difícil, pese a que muchas personas no lo ven así. Lo que indican las cifras es que para la comunidad LGBTI, como lo mencionaban ustedes, es un tema hablar de su orientación sexual o su identidad de género en el lugar de trabajo. Cuando para 7 de cada 10 personas trans, por ejemplo, resulta muy difícil encontrar trabajo si es que el reclutador o la persona que está entrevistando advierte sobre la identidad de género de la persona. Y para una persona gay o lesbiana, esa cifra también es bastante alta. Una de cada 2 personas reconoce que es muy difícil que te den un trabajo si es que el reclutador o la persona que te está entrevistando asume o presume tu orientación sexual. Entonces, por eso es importante que las empresas y los lugares de trabajo avancen hacia tener políticas que eliminen este tipo de discriminación. Emilio, todos estos estudios llevan ya unos años, no tanto, pero se han ido posicionando súper bien en lo que implica para las empresas en el momento de contratar y también de las personas que van a ingresar a algún lugar a trabajar y ya hoy en día son la herramienta líder de estas evaluaciones. ¿Cómo ha sido en el fondo todo el proceso de posicionarse con estas preguntas, respuestas y también cómo influye para las personas que lo usan? Sí, la verdad es que esto es muy reciente, hace 5 o 6 años cuando comenzamos a tocar las primeras puertas desde la Fundación Iguales, que es la que coordina este proyecto, y la red Pride Connection, tocar la puerta de empresas para hablar de diversidad e inclusión y que las políticas de las organizaciones tenían que incluir una óptica de inclusión y no olvidar, por supuesto, el pilar LGBTI. Nos cerraron la puerta, nos decían esto nunca va a suceder en Chile porque Chile es una cultura tradicional o conservadora. La verdad es que nosotros estábamos convencidos de que esto iba a suceder porque en el mundo entero, en Occidente, estaba sucediendo. Las organizaciones modernas cada vez están compitiendo más ferozmente por talento y esa competencia se da por qué tipo de espacio de trabajo tú entregas. Y fue así que empezamos a coordinar esta red de empresas que se llama Pride Connection, que ayuda a que los lugares de trabajo aprendan a gestionar diversidad hacia la comunidad LGBTI. Partimos con muy poquitas organizaciones, solo 5, esto fue en 2016, a la vuelta de la esquina, ¿no? Y hoy en día son casi 90 las grandes empresas que pertenecen a esta red. Y esta certificación en particular, que se llama Equidad CL, lleva solo 3 años, pero en solo 3 años ha triplicado la cantidad de empresas que participan en ella. Claro, y también estos estudios van mostrando cifras bien interesantes, recién nos mencionabas algunas, pero ¿qué pasa con las políticas de protección por orientación sexual? Sí, esa es una buena pregunta. Una de las cosas que mide, los ítems que mide Equidad CL es, por ejemplo, si la empresa o la organización tiene políticas que protejan la discriminación por orientación sexual o identidad de género. Cuando hicimos la primera Equidad CL del 2019, muy pocas empresas reconocían que sus políticas o sus protocolos o de conducta, ¿no? Sus códigos de conducta hablaban de una protección por estas categorías. Hoy en día, el 73% de las empresas que se midieron en la actual versión de Equidad CL, que son casi 100 grandes empresas, ya cuentan con una protección por orientación sexual y por identidad de género. Es decir, ha ido permeando esto en la clase empresarial chilena. ¿Y cuáles son los puntos que tú sientes que todavía estamos más con déficit en nuestro país? Si pudieras decirnos, no sé, el top 3, el top 5 de las cosas que más todavía afectan. Sí, hay 2 cosas que todavía están bastante débiles, si podemos mencionar 2 o 3. La primera es el compromiso público hacia la comunidad LGBTI.
Y cuando hablo de compromiso público me refiero, por ejemplo, a que las empresas no solo trabajen hacia adentro, políticas de diversidad e inclusión, sino que también empiecen a vincularse con el exterior, a decirle a ese futuro talento, claro. hey, trabaja con nosotros porque aquí es un buen lugar para trabajar para la comunidad LGBTI. Ajá. Y otra cosa donde todavía hay que poner mayor hincapié, estoy seguro, es en capacitaciones. Muchas de las personas adultas no tienen mayor conocimiento sobre orientación sexual, identidad de género, no discriminación, sesgos inconscientes y etcétera. Y es por eso que es importante que las empresas inviertan tiempo y recursos en capacitar a sus trabajadores para evitar la no discriminación. Sí. ¿Cómo se capacita a los trabajadores, Emilio? Más o menos, que nos hagas una idea. Claro, grandes rasgos. Sí, mira, lo que hacen las empresas son particularmente talleres, charlas, donde congregan a sus trabajadores de manera virtual, por supuesto, y les entregan conocimientos sobre no discriminación, sobre orientación sexual, sobre identidad de género, etcétera. Uh-huh. Hay muchas formas que las empresas lo hacen o lo están utilizando. La pandemia ha ayudado mucho en esto porque ha acelerado los cambios tecnológicos y hoy en día todas las capacitaciones, todos los entrenamientos, las empresas lo hacen de manera remota, claro. Ya sea a través de los famosos webinars o clases virtuales, pero también a través de cápsulas informativas, de plataformas de educación. Es importante llegar hasta el último trabajador, sí. No solo aquel trabajador que puede conectarse a un computador y aprender, sino que también a este trabajador que trabaja, que se desempeña en una sala de ventas, por ejemplo, donde no tiene acceso a un computador, pero porque está reponiendo, porque está en una bodega, pero ahí las empresas han invertido mucho en capacitar todavía presencialmente a través de talleres y clases para evitar discriminación al interior de la empresa, pero también de cara a los clientes, que eso también es súper importante. Estamos conversando con Emilio Maldonado, director de Pride Connection y socio implementador de Equidad CL en nuestro país. Emilio, ¿cómo se toma la comunidad LGTBI más este estudio? ¿Qué devoluciones hicieron? La verdad es que es bastante positivo, porque las personas LGBTI, por lo que te comentaba al principio, de que temen contar quiénes son en el lugar de trabajo, para no ser despedidos o para no recibir discriminación, etcétera, agradecen conocer cuáles son las empresas que sí están haciendo bien la pega, ¿no? Las organizaciones. Claro. Hasta hace 3 años atrás no sabíamos esa información. Y si yo era una persona trans, o soy una persona trans, no tenía idea a qué empresa podría postular y donde no me iban a discriminar por ser una persona trans. Hoy en día tú sabes cuáles son las empresas que no solo están reconocidas con este sello llamado Equidad CL, sino que te dicen, esta empresa, por ejemplo, tiene un protocolo de transición de género. Y eso es súper importante, porque cuando una empresa te dice, hay un apoyo a la comunidad trans, te estoy diciendo a ti que no te vamos a discriminar por ser trans y además te vamos a dar facilidades para que hagas tu transición de género. Hay empresas que han ido más allá y, por ejemplo, financian las terapias hormonales para sus trabajadores trans, incluso las cirugías para los trabajadores trans. Entonces, esto ha sido una dinámica bien interesante de compromiso y también de competencia, que es importante que se da en el mundo de los negocios, la competencia por quién tiene mejores beneficios para atraer a ese talento. Y al final quien gana es el trabajador o la trabajadora de la comunidad LGBTI. Sí, qué importante que no sea solo en el fondo de las oficinas, en los negocios, grandes negocios, sino que también en entidades como por ejemplo el CERVEL, que tuvo que entrenar a los vocales de mesa ahora para las elecciones, porque pasaba un montón que también hay gente con otra mentalidad, bueno, hay un montón de pensamientos ahí al respecto que no iban a aceptar de todas maneras a alguien que iba a votar con su carnet de otro género, si es que eran trans o tenían ahí diversas situaciones. Entonces me parece muy bien de parte del CERVEL y al menos no se supo de ningún problema en ese sentido en las elecciones. No, y esos son avances que se han ido dando también de la mano con los cambios legislativos. Uh-huh. Gracias a tener una ley de identidad de género desde el año 2019, es que instituciones como el CERVEL hacen estas capacitaciones para los vocales de mesa, pero también las empresas, volviendo al mundo del trabajo, han tenido que adaptarse a la entrada en vigencia de esta ley para adecuar, por ejemplo, sus protocolos internos, o qué pasa si un trabajador que ya tengo contratado el día de mañana llega con un carnet y me dice, ¿sabes qué? En realidad mi identidad de género es femenina. Entonces, ¿qué hago yo como empleador? ¿Qué hago con los servicios higiénicos? Entonces, todo esto ha ido
exacto, pero ha ido ayudando a que los lugares de trabajo se vayan modernizando, acorde también a los cambios sociales. Sí, pues. Y esto no es algo que nace de la noche a la mañana ni una imposición, sino que la sociedad se ha vuelto mucho más diversa, Claro. está valorando al mismo tiempo esa diversidad. Ya no queremos ser uniformes, homogéneos, queremos vivir la riqueza de la diversidad. Emilio, ¿pretenden estudiar a más empresas en el futuro? Sí, esta es una certificación que se aplica una vez por año. La vamos a abrir la cuarta versión en octubre, y entre octubre y enero del 2022 es el periodo en que las empresas voluntariamente y de manera gratuita pueden postular a través de equidadlatam.cl y se les va a mandar el formulario y el acceso para la plataforma. Rellenan el cuestionario, si tienen dudas nosotros hacemos sesiones de capacitación, de entrenamiento para llenar el cuestionario, y el próximo año, en mayo del próximo año, se dan a conocer los resultados de cuáles son los mejores lugares. Pero Perfecto. también algo muy importante y cortito es que esto no es solo una premiación a quien lo hace bien. Aquellas empresas que postulan, llenan el cuestionario y no les va bien, nosotros le entregamos además un feedback, como estas son tus oportunidades de mejora. Mira qué bueno. La empresa entonces ya sabe para el próximo año dónde tiene que poner los acentos, Claro. hacer ese trabajo y obviamente aspirar a ser al año siguiente o al subsiguiente un buen lugar para atraer talento para la comunidad LGBT. ¿Y qué pasa con alguna empresa que no sepa nada respecto, que recién se está enterando escuchándote aquí en el programa y que esté interesado de asesorarse respecto a tener esta certificación? Sí, ahí el mejor camino que les podemos sugerir es a través de la red Pride Connection, prideconnection.cl, porque es un aprendizaje colectivo. Las empresas que ya llevan más tiempo trabajando en diversidad e inclusión con foco en la comunidad LGBTI comparten muchas sus buenas prácticas. Y eso ayuda a aquella empresa que está recién partiendo a saber dónde y por dónde iniciar este viaje. Nosotros le llamamos un viaje hacia el cambio cultural, así que yo creo que Pride Connection es una buena forma de asesorarse para aprender y algún día aspirar a recibir una certificación como esta. Perfecto. Y también nos queda ahí pendiente cómo lo pueden hacer las personas que quieren saber cuáles son las empresas que están certificadas. Si es que uno quiere enterarse antes de postular, por ejemplo. Sí, a una pega. por supuesto. En equidadlatam.cl están las 28 empresas que este año, organizaciones, porque hay una embajada también, que son los mejores lugares para trabajar. Y también en Pride Connection ustedes pueden ver las empresas que ya están iniciando este camino y lo están haciendo bien. E incluso estas mismas empresas que son certificadas tienen un portal de empleo en prideconnection.cl. Uno se mete a prideconnection.cl, portal de empleo, y uno va a ver todas las ofertas de trabajo que estas empresas están entregando en ambientes 100% inclusivos. Buenísimo. Emilio Maldonado, director de Pride Connection y socio implementador de Equidad CL en nuestro país. Gracias por el contacto. Buena tarde. Chao, Emilio. Muchas gracias. gracias. Gracias por la invitación. Chao. Chao, chao. Sí, que la